Hola amigos de las motos y motores. Hoy me lleva una sorpresa. Uno parece que sabe todo, no, siempre se aprende algo. Siempre hay algo nuevo. Y la verdad que yo quisiera experimentarlo en mi Sanelita, en la 2T. Pero tendría que conseguir otro cilindro, porque si no llega a resultar, tengo que volver a usar el cilindro que tenía. Pero quiero pasar a mostrarles. Desarmé una Stihl, la cortadora de césped, ¿no? De maleza a nafta. Es 2T, es alemana, Stihl es buena. Y yo recuerdo cuando era pibe, acá en Argentina vino una NSU 50, que dio unas vueltas en el autódromo y daba, no sé, 160 o 180 km por hora. Claro, es una motito visual, una demostración. No es algo que uno puede usar todos los días para ir a trabajar y venir. Es como para una competencia y a cambiar todo de vuelta. Porque las revoluciones que da, o sea, un giro, pongámosle, tiene 15 kilómetros. Para una moto normal no es nada, pero una que está preparada es como si fuese una moto común 500 o 1500 kilómetros. Se explica, ¿no? La cantidad de RPM que tiene no es lo mismo. Entonces quiero pasar a mostrarles la sorpresa que me llevé. Que a mí nunca se me ocurrió. Yo trabajé siempre las lumbreras del cilindro, pero nunca se me ocurrió hacer esto en el cilindro mismo. Y voy a pasar a mostrarles. A ver que me cambio los anteojos. Bueno, esta como no tiene chispa, ¿no? Esta no tiene chispa porque yo puse el dedo aquí directamente en la bujía. Y al girar el magneto tenía que sentir un chispazo, pero no tiene nada, está muerto el sistema electrónico. Entonces bueno, no vale la pena, el gasto que es y todo, no vale la pena. Puede servir como repuesto para otra. Entonces yo saqué los tornillos digamos del cárter. O sea, 2T no tiene cárter, pero digamos el cárter, la parte de abajo, ¿no? Que cierra el cigüeñal. Entonces lo abrí y esta parece que estuvo sumergida en agua, por lo que veo, porque al girarla yo notaba medio como que tenía una traba. Aquí ya quité el aro. Ven el pistón como está. Si bien se nota el torneado todavía, no tuvo mucho uso. Pero esta tiene que haber quedado en la humedad, en la lluvia, algo así, porque vean el cigüeñal también. Yo lo había limpiado. Pero estaba muy, o sea, ve, acá se nota, ¿ven? Esto es todo de humedad, Esto es signo de humedad. Pero es un buen material, no se ha oxidado, un buen acero. Y miren la bielita. Miren lo que es la bielita. Y está buena, no tiene... Acá hago el movimiento a ver si tiene juego. Y no tiene juego, Está nuevo esto. Como ya les dije, el torneado, las marquitas del torneado del pistón se notan. A ver si lo puedo limpiar con un trapito. Pero no sé si ahí lo ven. Dentro de los hilitos, los rayoncitos de la rectificadora, es que esto está nuevito. Un pistón que ha trabajado mucho, esto ya está liso, está gastado, no se nota. Pero quería pasar a mostrarles el cilindro. Esto fue lo que me llamó la atención y que quiero yo quisiera experimentarlo en mi Sanelita 2T. Para eso tendría que abrirlo, limar o usar la máquina de agujerar con una piedrita. Fíjense, vean que son bastante amplios las lumbreras de admisión, son muy amplias, Estos motorcitos tienen mucha fuerza y muchas revoluciones, y son chiquititos, son capaz de, no sé, 28, algunas de, sí, 28 centímetros cúbicos. Son motores de muy baja cilindrada, pero con mucha fuerza. Y miren lo que le han hecho, miren cómo ha sido trabajado, Tiene doble. Y esta es como yo les expliqué en uno, el cruce de lumbreras, ¿se recuerdan? Ve, tiene la forma como el media luna, así, En cambio,
esta está un poquito más recta. Esta está bien curvada, ¿eh? ¿Ves cómo sigue el destornillador? Este no, este en cambio hace un tope acá, ¿ves? Miren lo que es. Doble lumbrera, lógicamente, pero mire qué amplitud, qué generosa, ¿no? Para que tenga una buena admisión, ¿eh? Un buen llenado de la cámara. Después tiene el de emisión, ¿sí? Aquí iría el carburador, ¿sí? También tiene aquí un agujerito. Esto para facilitar el arranque en frío, debe ser, porque está mucho más abajo, ¿eh? O sea que no es que espera que el pistón, la pollera del pistón llegue arriba para hacer el llenado. Esto ya está haciendo ingreso de combustible. Pero esto me gustaría, porque la verdad usted, el cilindro es todo completo, así. Todo el cilindro es así completo, ¿sí? De ambos lados. Y uno trabajaba limando acá, agrandando, puliendo, pero nunca tener el cilindro así abierto, ¿lo ven? Entonces esto quisiera experimentarlo yo en mi motito, a ver qué resultado da, cómo funcionaría, cómo funciona. Y si no va, bueno, volveríamos otra vez al cilindro original, que está preparadito, ¿eh? Bueno, la verdad que siempre se aprende algo nuevo, ¿eh? Esto lo vamos a dejar para repuesto porque siempre va a haber alguna que se olvidan de ponerle aceite al combustible y terminan fundiéndolo, ¿sí? Entonces, la verdad que esto es para mí es nuevo, ¿eh? Para mí es nuevo, nunca se me hubiera ocurrido hacer esto. Y miren que está bastante finito acá, o sea que le dieron, está bastante bien mejoradito el motorcito, ¿eh? Pero la verdad que es algo asombroso, algo que a mí nunca se me hubiese ocurrido, pero quiero ponerlo en práctica, ¿eh? Ya voy a ver si consigo un cilindrito para la mía y hacerle este trabajo. Vamos a hacerlo primero, digo, algo finito, como el destornillador, así, un corte al cilindro, ¿sí? O cosa de no ser tan exagerado como esto. Y ver que, según lo que pase, vamos a ir agrandándolo hasta ver hasta qué RPM podemos llegar. Pero la verdad que me dejó asombrado. Mira que desarmé varias, y no eran así, no tenían esto así. Pero no eran steel, Bueno, es cosa de experimentar. Otra cosita más, en esto fallaron los alemanes. Voy a pasar a mostrarles. Nosotros teníamos especial cuidado en esto. La biela acá en el cigüeñal no tiene que tener este desplazamiento, O sea, hacia arriba y hacia abajo menos, pero hacia los costados, hacia los laterales tampoco. Entonces, por ejemplo, yo a mi moto le ponía la biela Minarelli. La biela Minarelli era una biela mucho más liviana y resistente y era más fina abajo. Entonces se le ponía doble arandela de cada lado para que no tenga este juego, porque este juego no es bueno. Tiene que trabajar siempre así la biela, Un poquitito de juego, como el espesor de un cabello, está bien, pero no esta cantidad de juego, es enorme. No puede tener esto, porque después vamos a tener este juego para hacia los costados. Tiene que apoyar bien y trabajar en un lugar fijo, ahí, así, ¿ven? Ahí tiene que trabajar la biela. Acá es lo único que fallaron, que no me gusta, lo único. Pero esto del cilindro y todo eso es algo para experimentarlo, a ver qué pasa. Bueno, voy a mandar unos saluditos. Aquí tengo a T-Wheel Project también, que no sé de qué era, no me recuerdo ahora. Bueno, no sé si se ve bien acá, a Luis Corria de Cuba, Benito López de... la corona, ya ves, acá lo tenía anotado, la corona de la Honda. A ver si lo puedo sacar, la que yo tenía para andar en calle.
creo que era esta. Creo que era esta la que yo tenía para andar en calle. Y esta tiene, a ver si lo he dicho, esta es de Brasil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 47 dientes tiene. Después puedes variarlo, pones un piñón, un diente más grande para más velocidad. Vos tenés que ir regulándolo según la fuerza que tenga tu motor, ¿viste? Porque no sea cosa de una subida le quites mucha fuerza. Sí, es esta la de la Honda. Bueno, esto es todo por ahora y nos vemos en la próxima, gracias.